Chicos, esta es la clase que nos falta para poder completar todo el contenido del año y parte del contenido también que va a ir en el cuarto parcial. La parte de neuro, que va como sigue. Necesito que presten atención, no es un contenido difícil, pero va a entrar en el parcial, entonces prestenle atención. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer en una tomografía de cráneo? Primero que nada, reconocer lo que es simple de lo que es con contraste. Cuando una tomografía de cráneo tiene contraste, las meninges se realzan, que son las estructuras que están vascularizadas. ¿Cómo nosotros vemos las meninges? Gracias a las circunvoluciones del cerebro. Las circunvoluciones son los pliegues que hace la masa encefálica dentro del cráneo. Algo le pasó a mi internet. Si es que de por ahí no se cuelga de repente, me avisan por favor para que yo pueda repetir, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estaba diciendo? Que las circunvoluciones son los pliegues que hace la masa encefálica dentro del cráneo. Cuando esos pliegues, esas circunvoluciones que están rodeadas por meninges, se ven hiperdensas, como se pueden ver acá, estas pequeñas líneas de hiperdensidad, ahí nosotros nos damos cuenta que el estudio está contrastado. En cambio, si ustedes se fijan en este estudio que tenemos con la letra A, las circunvoluciones no están contrastadas, no están realzadas, no están hiperdensas. Entonces, el estudio A es una tomografía simple de cráneo y el estudio B es una tomografía con contraste de cráneo. La tomografía simple se utiliza en pacientes de urgencia, en pacientes que sufrieron un traumatismo craneoencefálico para ver qué tipo de lesión. Un estudio contrastado, una tomografía contrastada, nosotros utilizamos de cráneo para poder estadificar un tumor. Por ejemplo, cuando el paciente tiene síntomas neurológicos y tiene un tumor primario conocido. Ahí nosotros utilizamos la tomografía de cráneo contrastada para poder estadificar. El gol estándar no es ni la tomo simple ni la tomo contrastada. El gol estándar es la resonancia magnética de cráneo con contraste. ¿Por qué es el gol estándar? Porque nos da información muy precoz. Es el estudio que da información más precoz cuando hablamos de ACV isquémico. La sangre es el contraste natural del cuerpo. Entonces, en un estudio tomográfico simple, nosotros vamos a tener indicios muy precoces del sangrado en cráneo. Pero cuando tenemos una isquemia cerebral, la isquemia cerebral en una tomografía simple tarda 5 o 6 horas en manifestarse. En cambio, en una resonancia, a los minutos de haber ocurrido, ya da manifestaciones imagenológicas. Entonces, cuando sospechamos en un ACV isquémico, resonancia de cráneo, ¿sí? ¿Cuáles son las partes del cerebro que tenemos que aprender a identificar? Yo no necesito que ustedes sean anatomistas de élite, no. Yo necesito que ustedes me aprendan a identificar patologías en un cerebro, punto. Esta estructura que nosotros vemos acá, que parece una mariposa, se llama ventrículos laterales. Tenemos astas anteriores del ventrículo lateral y astas posteriores del ventrículo lateral, ¿sí? Parámetros anatómicos. Cuando ustedes vean el lóbulo de la oreja, el pabellón auricular, que se encuentra por fuera, obviamente, vamos a estar en contacto con el lóbulo temporal, porque a este nivel
Quiere decir que a este nivel estamos teniendo el corte de la tomografía, cuando vemos el lóbulo de la oreja. Por detrás va a estar el cerebelo y por delante va a estar el lóbulo frontal. Hay una estructura que se llama cisura de Silvio. La cisura de Silvio la vamos a ver acá. La cisura de Silvio es este espacio, es esa hendidura que separa el lóbulo frontal del parietal, ya no del temporal. La cisura de Silvio es una invaginación, es una depresión, es un espacio que separa el lóbulo frontal del parietal. Por ende, atrás tenemos el occipital, ¿sí? Si nosotros no vemos la cisura de Silvio, o sea, mejor dicho, si es que nosotros dejamos de ver el pabellón auricular estaba acá. Si nosotros dejamos de ver el pabellón auricular, quiere decir que ya estamos subiendo con nuestra tomografía y estamos a nivel del lóbulo temporal, del lóbulo parietal, perdón. Yo les voy a pedir identificar los lóbulos frontales, temporales, occipitales y por supuesto les voy a pedir identificar los lóbulos parietales, sabiendo que nosotros tenemos esta línea blanca, esa estructura blanquecina que van a ver en todos los cortes, que es esto que ahora está de amarillo, que se llama la hoz del cerebro. La hoz del cerebro es dura madre, que separa el parénquima encefálico en un hemisferio derecho y en un hemisferio izquierdo. Entonces, si yo les pongo el número 1 acá, ¿qué estructura estoy señalando? Lóbulo frontal derecho, exactamente. Entonces, nombre y apellido. Cuando yo les pregunté qué patología tiene el paciente, un hematoma subaracnoideo en lóbulo frontal derecho. O sea, hay que saber ubicarnos en qué lóbulo y en qué hemisferio estamos. Cuando yo pregunto lóbulo es frontal, parietal, temporal, occipital. Cuando yo pregunto hemisferio es derecho o izquierdo, ¿sí? Bien, la tomografía de cráneo tiene una dirección de abajo para arriba. No es como la tomografía de tórax que empezábamos en el vértice pulmonar y bajábamos hasta la base. No. Esto es, de abajo generalmente empieza en la arcada dentaria inferior. De abajo y va subiendo la tomografía y lo último que vamos a ver es el cráneo completo que se llama calota craneana. Eso es lo último que vamos a ver, ¿sí? Que es la tapa del cráneo. Bien, dentro del parénquima encefálico tenemos una, dos, tres, cuatro estructuras que están calcificadas y que es totalmente normal. No hay que confundirlo con un sangrado del parénquima encefálico. Una de ellas es esa estructura que está ahí, señalada con una flecha. Esta estructura que está acá es la glándula pineal, que es totalmente normal que esté calcificado. Tenemos otras tres estructuras que vamos a ver si es que se ven por acá. Ahí están. Estas otras dos que se encuentran en el asta posterior del ventrículo lateral, que se llama plexos coroideos, que es la estructura encargada de producir, reabsorber líquido cefalorraquídeo. Plexos coroideos en el asta posterior del ventrículo lateral y glándula pineal. Hay una tercera estructura que está calcificada. Fíjense acá, en la tomografía que no tiene contraste, en el A.
esta estructura que vemos acá, que yo les había dicho, les voy a encerrar, que es la hoz del cerebro. Es lo que nosotros le vamos a llamar línea media. Está también calcificada y es totalmente normal. Entonces, plexo coroideo, glándula pineal, hoz del cerebro y el otro plexo coroideo. O sea, en total son 4 estructuras las que están calcificadas, ¿sí? Y es totalmente normal que esté calcificado. Bueno, empezamos. Una vez que tenemos más o menos clara las relaciones anatómicas, vamos a empezar con las patologías que tenemos que ubicar dentro del cerebro. La más frecuente, nosotros vamos a ver 2. Vamos a ver sangrados, isquemias y algún que otro tumor, ¿sí? Los tipos de sangrados. Acá falta uno que es este. Vamos de afuera para adentro para poder ubicar nuestras ideas. El sangrado más externo que tenemos es el que se encuentra entre el cuero cabelludo y el hueso. No está dentro del cráneo. El sangrado más externo que podemos llegar a tener es el subgaleal. Subgaleal. Nos vamos metiendo dentro del cráneo. El sangrado que tiene una forma bien delimitada. ¿Por qué una forma bien delimitada? Porque lo contiene la dura madre. La dura madre es esta estructura celeste que ustedes están viendo acá. Esa es la dura madre. Entonces, el sangrado que ocurre entre el cráneo y la dura madre se llama epidural. Tiene la forma de un balón de fútbol americano, ¿sí? Porque está bien contenida, es bien redondita. El sangrado que ocurre por dentro de la dura madre y la masa encefálica, acuérdense, esta es la dura madre. El sangrado que ocurre por dentro se llama subdural. Ya no tiene más una forma delimitada o bien delimitada. ¿Por qué? Porque está rodeado, circundado por el parénquima encefálico. Nos metemos más adentro. Hay un sangrado que se mete dentro de las circunvoluciones. O sea, hace esto y se mete dentro de los pliegues del parénquima encefálico. Que una forma de recordarse es que tiene forma de patitas de araña. A ese le podemos llamar, o sea, le llamamos hemorragia subaracnoidea, la que se mete dentro de las circunvoluciones del cerebro. Y el más interno de todos, el que más daño produce, porque realmente produce mucho edema, produce mucho desvío de la línea media. Fíjense cómo la línea media está acá y en teoría debería de venir acá. Fíjense cómo el ventrículo lateral está totalmente desviado a causa de esta hemorragia intraparenquimatosa. Hemorragia, hematoma, sangrado, ACV intraparenquimatoso, como ustedes le quieran llamar, dependiendo del contexto clínico. Si viene un paciente a urgencia traído por un tercero que perdió el conocimiento, ustedes le hacen una tomografía simple de cráneo y constatan un sangrado intraparenquimatoso. Al paciente nadie le pegó, el paciente no se cayó no estaba manejando una moto, el paciente estaba sentado y ¡pum! Se desvaneció. Eso es un ACV hemorrágico. En cambio, si yo vengo y ¡pum! Le meto un palazo, no sé, como le quieran llamar, a la cabeza de alguien y le hago una tomografía y tengo esto, no le voy a llamar ACV hemorrágico. Le voy a llamar un hematoma o un sangrado intraparenquimatoso. Dependiendo del contexto que ustedes le van a poner, o hemorragia, o hematoma, o ACV, o sangrado, ¿sí? Bien, vamos a ver. No le hagan caso a las leyendas que están escritas, porque puede ser que algunas estén mal.
vayan anotando y vayan fijando las imágenes que nosotros vamos a ir viendo. Bien, nombre y apellido. ¿Qué tipo de sangrado están viendo acá? Hematoma epidural. Epidural. ¿De qué lado? Direito. ¿Qué lóbulo? Frontal? Não. Frontal está acá. Parietal. Parietal. Entonces, hematoma epidural, derecho, parietal. O parietal derecho, como ustedes quieran. Bien. Se dan cuenta que tiene una forma bien redondita, o sea, bien ovalada en este caso. Similar a un balón de fútbol americano. ¿Este cuál es? Subgaleal. El subgaleal va a estar entre el cuero cabelludo y el cráneo. Este está dentro del cráneo. No tiene una forma muy definida. Entonces a este le vamos a llamar subdural derecho, fronto, parieto, occipital, porque prácticamente va desde frontal a occipital, ¿sí? Este es un subdural. Fíjense cómo desvía la línea media por completo y produce un colapso del ventrículo lateral ipsilateral, homolateral, o si quieren decirlo ustedes, ventrículo lateral derecho, genial. Entonces, lo que tienen que tener bien en cuenta es que yo pregunto dos cosas. Uno, ¿cuál es el diagnóstico? Y ahí me tienen que poner que es una hemorragia subdural, frontoparieto occipital derecho. Y cuando yo pregunte consecuencias que produce esta patología, desvío de la línea media, compresión del ventrículo lateral, ¿sí? O cuando yo pido describir la imagen hiperdensa que se encuentra en el hemisferio derecho, en el lóbulo frontoparieto occipital, que produce un desvío de la línea media y una compresión del ventrículo lateral derecho. Una cosa es describir y otra cosa es dar diagnósticos. Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? El sangrado que parece patitas de araña es el subaracnoideo. Dependiendo de la localización, puede ser parietal, puede ser occipital, puede ser frontal, puede ser cualquiera, derecho, izquierdo. Pero es el más lineal, es el sangrado más lineal, el que son líneas que se meten dentro de las circunvoluciones, ¿sí? ¿Qué tipo de hemorragia es esta? Intraparenquimatosa, ¿de qué lado? ¿Qué lóbulos? ¿Sí? Occipital, perfecto. ¿Cuáles son las consecuencias que produce esta patología? AVC. ¿Cuáles son las consecuencias imagenológicas que produce esta enfermedad, esta patología? ¿Qué produce dentro del cráneo? Desvío de la línea media y compresión del ventrículo, ¿sí? Bien. Fíjense bien antes de responder. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente y cuáles son las consecuencias? ¿Qué vino primero? Hematoma subgaleal. Tiene un hematoma subgaleal, cierto, toda la razón. Pero, ¿su motivo de ingreso va a ser su hematoma subgaleal? ¿O hay otro motivo un poquitito más grave? Seria subdural também, ali no borde Viene direito? también un subdural, pero los dos hematomas fueron producto de la principal patología. ¿Cuál es?
Um trauma de crânio? Una fractura. Acá se ve la fractura. Esa es una fractura del hueso parietal, probablemente del lado derecho, cuya consecuencia es el hematoma subgaleal y subdural derecho. Pero el caballo, acuérdense de la comparación que yo siempre le hago, el caballo acá es la fractura. Secundarios son los unicornios, que son los hematomas que produjo esa fractura, ¿sí? Diagnóstico. Subdural também? Este tiene una forma bien redondita, bien redondita. Sí, que lo... Sí, señora, exactamente. Es un epidural izquierdo, bien redondito, balón de fútbol americano. Acá tenemos algo en este corte, a este nivel, es una foto, ¿eh? Esto si es que subimos y bajamos probablemente sea mucho mayor, pero en esta foto y a este nivel no parece tan grande el sangrado. Es un subdural que viene aproximadamente hasta ahí y se separa del cráneo por una... ¿Me escuchan? Se fue un ratito la señal. Agora sim. Ahora sí. La segunda línea roja que yo hice, que es esta que está acá, voy a borrarles de vuelta y fíjense, muy sutil es la diferencia de hiperdensidad. Es más hiperdenso el hueso, obviamente, y no tan hiperdenso el sangrado. Pero fíjense las consecuencias que produce. El desvío de la línea media y el colapso total del ventrículo lateral izquierdo. Este es un subdural, que las consecuencias que produce son muy grandes para aparentemente el tamaño no tan grande del sangrado, ¿sí? Bien. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo le llamarían a este sangrado de acá? Subgaleal. ¿De qué lado? Esquerdo. Izquierdo. ¿Hacia qué región se encuentra? Então, seria parietal ou parieto-occipital? Parieto occipital, doctora, perfecto, porque más o menos a este nivel está, casi que ya abarca también bastante el occipital, entonces sería un parieto occipital, ¿sí? Perfecto. Bueno, acá vamos con algunas cuestiones técnicas. Yo les había dicho que la sangre era el contraste natural del cuerpo. Todos los sangrados que vimos hasta ahora son hiperdensos, toditos, porque son agudos. O sea, este paciente tiene minutos o en su defecto horas agudo, horas de que se produjo el sangrado. Cuando pasan las semanas y no, el paciente no necesitó de un drenaje quirúrgico, no necesitó de una craniotomía para quitar el sangrado, el coágulo, lo que fuere, esto cicatriza, el sangrado cronifica. Entonces, de ser algo agudo, hiperdenso, pasa a ser crónico, hipodenso. Esto que ustedes están viendo acá es un sangrado crónico. Derecho, frontoparieto occipital. Subdural. Todo lo que en algún momento es agudo, deja de serlo y pasa a ser crónico. Cuando mi sangrado se vuelve hipodenso, es crónico.
Y acá está la cuestión, ¿cómo yo voy a diferenciar un sangrado crónico de un ACV isquémico si los dos se ven hipodensos? Por la siguiente cuestión, el parénquima encefálico en un sangrado se desplaza. Les voy a dar un ejemplo. Es como si ustedes tienen a ver, una masa, esas masas de modelar, las que los niños usan para jugar, dentro de un vaso o de una botella, lo que quieran, y ustedes le cargan agua a presión a esa botella, la masa va a terminar por quedar aplastada en la periferia de la botella. ¿Por qué? Porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Pura física. Si yo le cargo sangre a mi cráneo, que no es una caja, al menos la mía, no se expande, mi cerebro, ¿qué es lo que va a hacer? Cada vez se va a lateralizar más, cada vez se va a comprimir más si yo le cargo sangre. Y va a quedarse así cuando cicatrice esa sangre. Fíjense en este parénquima. En este parénquima encefálico, mi cerebro está lateralizado, está desviado. ¿Por qué cosa? Por esta estructura hipodensa que está ahí. Ese es un sangrado crónico, a diferencia de un ACV isquémico. Y para eso tengo que saber fisiopatología. ¿Qué es una isquemia? Una isquemia es ausencia de irrigación. ¿Qué pasa cuando yo dejo de irrigar una estructura? Necrosa, se muere. Cuando yo dejo de irrigar una porción del cerebro, el cerebro se muere, no se desplaza, se muere, desaparece, necrosa. Entonces, cuando yo tengo un ACV isquémico, les voy a mostrar ACV isquémico, ahí. Acá está, la hipodensidad. Eso es un ACV isquémico. Mi cerebro o mi parénquima no se desvió, sino que hay una mancha hipodensa que parecería como que se borró un pedazo de cerebro. Esa es la hipodensidad de un ACV isquémico. No hay desviación. No hay compresión del parénquima, mejor dicho. Vamos a seguir viendo casos de hemorragias crónicas y después volvemos con el ACV isquémico, ¿sí? Por ejemplo, ¿esto es un sangrado o es una isquemia? Isquemia? Mm, Fíjense, acá está la patología. Hiperdensa. ¿Un sangrado o una isquemia? Ah, sangrado agudo. Ese es un sangrado, Eu achei exactamente. que era nas circunvulações mais escuras. Circunvoluciones, no, 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 no. Estas circunvoluciones están totalmente normales, solamente si el espacio está un poquitito aumentado. Mi internet hace lo que quiera a esta hora, evidentemente. Perdón. Lo que te estaba diciendo, doctora, ese espacio que vos ves entre una circunvolución y otra, no tiene que ser tanto así. Cuando está muy aumentado ese espacio y las circunvoluciones están muy delgaditas, es lo que nosotros llamamos atrofia cerebral. Vamos a ver ejemplos también de atrofia, ¿sí? Pero la patología está ahí en el centro. Bien. Señora, el engrosamiento de la línea media, en este caso, es un sangrado de la dura madre, de la línea media, sí, en este caso. Esa patología que señala ahí la flechita, ¿cuál es? ¿Un sangrado o una isquemia?
Seria um sangrado, hematoma subdural? Sí, señora. ¿Agudo o crónico? Agudo. Perfecto. ¿Y esto? ¿Es un sangrado? ¿Es una isquemia? ¿Es agudo? ¿Es crónico o es crónico agudizado? Primero, ¿es un sangrado o es una isquemia? ¿El parénquima está comprimido o desapareció el parénquima? Parece que tá comprimido, né? Do lado direito seria crônico e do esquerdo agudo e crônico. Claro que sí, doctora. Por supuesto que sí. Del lado derecho, esto es una hemorragia crónica. El parénquima está así. En realidad está así. ¿Por qué? Porque de los dos lados tenemos patología. Por eso la línea media no está desviada de uno o de otro lado. Está bien centralizada, pero porque el parénquima está comprimido de los dos lados. Del lado derecho es un sangrado crónico. Nosotros vemos perfectamente las circunvoluciones bien marcaditas. Y acá está la patología. Todo esto es el sangrado. Del lado izquierdo, vemos también del lado izquierdo, como les decía antes que pare el internet, del lado izquierdo vemos también ese espacio hipodenso. Claro que sí. Pero vemos estas líneas hiperdensas que están acá. Entonces, del lado derecho es crónico y del lado izquierdo es crónico agudizado. Hay de todo tipo de pacientes en este mundo. Están los que van a su casa, no aprenden, no toman su medicamento, vuelven a tener la misma vida de siempre y a las semanas vuelven otra vez por el mismo cuadro. Entonces, existe perfectamente los cuadros crónicos agudizados, ¿sí? Este es un sangrado del ventrículo intraventricular, del ventrículo lateral. Todos los cuerpos metálicos. Y probablemente en el examen salga herida por arma de fuego, ya que es una patología muy frecuente en todos lados. Todos los cuerpos metálicos producen esta imagen, que se llama efecto de artefacto, que parecen rayos de sol. Las prótesis de caderas, los clavos, los tornillos, hay algunas obturaciones que se hacen en los dientes donde se ponen metales también, en una tomografía, no en una radiografía, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vean esto, busquen el metal porque en algún lado está el metal, ¿sí? Bien. ¿Cómo se llama cuando hay aire dentro del cráneo? Que generalmente ocurre como consecuencia de la herida de arma de fuego. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando Eu, hay aire? eu conheço por pneumocéfalo, alguma coisa assim. Neumoencéfalo, sí. Neumoencéfalo se llama cuando hay aire dentro del parénquima encefálico. ¿Qué es esto que ustedes ven acá? Que generalmente suele ser a causa de esta lesión. Este es un proyectil de arma de fuego que cruzó todo el parénquima encefálico y salió por ahí. ¿Qué produjo a su paso? Esa línea hiperdensa que ustedes ven, que es el sangrado intraparenquimatoso, y estas imágenes hipodensas que ven ahí, que es la consecuencia de la comunicación del exterior con el interior del parénquima encefálico.
Neumoencéfalo. Esto, por ejemplo, es una herida de arma por arma de fuego, ¿sí? Bien, entonces, vámonos a las lesiones de isquemia. Bien, ustedes ven, señora, sí, la densidad del aire es mucho mayor. Es mayor, o sea, el aire es más negro, es negro, 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 negro. Fíjate esto, eso que está ahí es el seno frontal. Les voy a, acá está, acá se ve súper bien. Seno frontal, hueso etmoidal. Son todos huesos que están aireados, que son senos, excepto el etmoidal, ¿verdad? Que no es un seno, pero está aireado, son huesos aireados que sirven para el equilibrio. La densidad del aire es súper, súper diferente a la densidad que va a tener tanto un ACV isquémico como una hemorragia crónica. A ver, otro ejemplo. Em, fíjate bien, te voy a borrar esta densidad que es un gris oscuro, a diferencia de la densidad del aire que hay en el seno frontal en ese caso y que hay aquí que es de tu neumoencéfalo. Es ligeramente diferente, es, es un poco diferente la densidad del aire versus la densidad de una hemorragia crónica, ¿sí? Mira, 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 ver. Acá. ¿Qué les parece que es esto? ¿Un sangrado o una isquemia? Sangrado. Una isquemia, porque fíjense que ahí incluso parece que vino alguien y quitó un pedazo de cerebro. No le molestó a nadie, no le desvió a nadie, no comprimió nada, vino y ¡pum! Quitó un pedazo de cerebro. Justamente eso es la isquemia. La isquemia es necrosis eh, de la región que está haciendo, que no está siendo irrigada, mejor dicho, ¿sí? Esto es una isquemia. ¿De qué lóbulo? Occipital ¿De qué lado? derecho. Genial. Esta es una ACV isquémico occipital derecho. ¿Y esto? ¿Acá falta cerebro? ¿O solamente está Isso aí é desviado? crônico. Doutora, eu não entendi. Tem sangue dentro do ventrículo? ¿En dónde? ¿Acá? No ventrículo direito que tá mais dilatado? No, justamente. Justamente el ventrículo dilatado en este caso es una adaptación. Es una, a ver, ¿cómo se diría? No es adaptación. Eh, se me fue la palabra. Es una compensación, ahí está. Compensación. Cuando yo tengo un infarto, una isquemia, esta es una isquemia, porque falta cerebro, acá no está nada comprimido. En este caso del lóbulo posterior, occipital, perdón, occipital, parieta occipital, derecho. Mi ventrículo tiene espacio, mi ventrículo rellena ese espacio que falta, que necrosó, dilatándose. Entonces a esto se le llama una hidrocefalia compensatoria. Si esto tenía sangre en su interior,
y va a ser hiperdenso. El ventrículo no lo podemos dejar con sangre a que cronifique. No, es como una sangre en el parénquima que podemos no evacuar y que, bueno, cicatrice. No, dentro del ventrículo no puede quedar sangre. Entonces no existe una hemorragia crónica intraventricular, por ejemplo, porque si no se va a producir una obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Esto que ustedes están viendo acá es el asta posterior del ventrículo lateral. Eso ocurre como una compensación de una isquemia. En este caso, esa es una isquemia crónica, porque las compensaciones en este caso no son agudas, son crónicas, ¿sí? O sea, esta compensação. Sim, mas aí nesse caso, mais ou menos até quanto tempo pode ficar? Porque você falou que não pode calcificar, né? No, pero esto es una isquemia. Esto, o sea, la hidrocefalia queda. No es que el cerebro está produciendo más líquido cefalorraquídeo o hay un aumento de la presión intracraneana. No, se dilató porque tiene Ah, espacio. tá. La producción de líquido cefalorraquídeo es normal y esto el paciente vive con esto. Entendi, graças. Bien. Bueno, ¿qué estructura está afecta aquí? Temporal esquerdo? Temporal. Fíjense, acá vemos el pabellón auricular, sí, pero vemos el hueso mastoideo y vemos un hemisferio que parece una pera. Este hemisferio que está dentro de la fosa cerebelosa es el cerebelo, que tiene un orificio que es por donde va el líquido cefalorraquídeo y acá tenemos el tronco encefálico. Esto es un ACV isquémico del cerebelo, del lóbulo izquierdo del cerebelo, que se encuentra en la fosa cerebelosa que parece así un triángulo. ¿Cómo nosotros identificamos esa fosa cerebelosa? Porque está el hueso mastoideo. Lo que está por detrás va a ser cerebelo, ¿sí? Les voy a mostrar una imagen en la tomografía. Les quiero nomás mostrar un poquitito de las imágenes de la clase y después nos vamos a la tomo, ¿sí? Bien. Fíjate, Isadora, ya que me preguntaste hace rato, la compensación tremenda, la hidrocefalia tremenda que tiene este paciente a causa de la atrofia cerebral. En este corte no se ve tanta. Perdón, la atrofia. En este corte no se ve tanto la atrofia cerebral, pero sí se ve el mecanismo compensatorio, que es la hidrocefalia tremenda que produce, pero no porque haya hipertensión endocraniana, sino porque hay espacio. Entonces, bueno, se dilatan las estructuras cuando hay mucho espacio. Fíjense acá, casi no tiene lóbulo frontal nuestro paciente. Fíjense lo que es la cisura de Silvio. Es gigantesca esa cisura de Silvio. Esto tiene que ser una línea nomás. La atrofia cerebral se caracteriza por disminución del grosor de las circunvoluciones y aumento del espacio entre una circunvolución y otra. A eso le llamamos atrofia. Y más aún cuando asociamos con una hidrocefalia compensatoria, ¿sí? Puede repetir? Disminuição? Disminución del grosor de las circunvoluciones, o sea, las circunvoluciones se hacen más delgaditas, lo que hace que aumente el espacio entre una circunvolución y otra. Esas dos son las características de la atrofia. 3, la Graças. hidrocefalia compensatoria. Ese vendría a ser el tercer hallazgo en una atrofia. Circunvoluciones delgadas, aumento del espacio entre las circunvoluciones y la hidrocefalia compensatoria, ¿sí? Bien.
Infecciones. Así como veíamos las cavernas de la tuberculosis en el pulmón, nosotros vamos a ver cavernas en el cerebro. El motivo a mí no me interesa, porque el motivo no lo vamos a diagnosticar por imágenes. El motivo lo vamos a diagnosticar con serología, con esputo para VAR, con análisis a hongos. El motivo, yo no quiero que ustedes me digan. Yo lo que quiero que ustedes aprendan a ver es una caverna. La caverna es exactamente igual a la caverna que veíamos en el pulmón. Una imagen redondita, con un borde hiperdenso, con un centro hipodenso. Estas pueden estar llenas, semillenas, vacías, tal cual una caverna del pulmón, chicos, ¿sí? Y por último, tumores. ¿Se acuerdan de la suelta de globos en el pulmón? Nos llamamos suelta de globos en el cerebro. No, solamente es pulmón. Pero fíjense, cuando son múltiples, de varios tamaños, generalmente asociadas a la periferia, volvimos. Cuando los tumores son múltiples, de varios tamaños, esparcidos por todo el parénquima, generalmente asociados a la periferia, estamos hablando de metástasis. Cuando el tumor es único, de un tamaño mucho más importante, y asociado a todas las estructuras de la línea central, de la línea media. Repito, cuando el tumor es único, central, de gran tamaño, asociado a las estructuras de la línea media, nosotros hablamos de un tumor primario. Entonces, los dos son malignos. Bueno, el tumor primario no siempre es maligno en cráneo. Lo que yo quiero que ustedes me respondan es, cuando yo pregunto diagnóstico y ven una estructura así, múltiple, metástasis cerebral, por favor identifiquen el órgano donde estamos, metástasis cerebral. Y cuando vemos esto, tumor primario cerebral, no importa si es maligno o benigno, ustedes ya no van a poder identificar eso. Yo lo que necesito que me pongan es metástasis o tumor primario. El nombre tampoco. Histología no. Tumor primario cuando es uno solo y metástasis cuando son múltiples. Eso es todo lo que yo necesito que ustedes me sepan decir, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar, para terminar ya la clase, que era una horita la que teníamos disponible, les voy a mostrar un disco de tomografía. Doutora, só uma pergunta. No Ahora, hematoma intraparagmentoso também tem desvio da linha média? sí, también hay desvío de la línea media en un hematoma intraparenquimatoso, sí señora. En Está bem. realidad, cualquier hematoma, cualquier sangrado te puede producir desvío de la línea media o colapso de los ventrículos o de la estructura. No importa cuál, cualquiera puede producir eso. Uhum. Solamente que el intraparenquimatoso, por la ubicación propia que tiene, es la que más produce esas lesiones, ¿sí? Uhum. Está bem, graças. Bueno, fíjense acá. En cráneo tenemos dos ventanas, tal cual en pulmón. Tenemos una ventana parenquimatosa, que es esta, donde veíamos los ventrículos, la línea media, las circunvoluciones, veíamos los plexos coroideos,
veíamos la glándula pineal, veíamos la cisura de Silvio, que separa el lóbulo frontal del parietal, y veíamos el lóbulo occipital. Acá tenemos parámetros anatómicos. Acá tenemos el hueso mastoideo, que en su conjunción y en unión con el otro forma la fosa cerebelosa, porción petrosa del hueso temporal, que alberga donde se encuentra el cerebelo. Estos meses que no quieren, no se alimentan aún, todas las fórmulas. Nilson, tu micrófono está. La fórmula para lactar. Gracias. Vemos también el tronco que está ahí. Y cuando nosotros sabemos que la porción petrosa del hueso temporal, esto que está acá, es la base del cráneo, entendemos por qué cuando se fractura tenemos el signo de Battle, que es el hematoma mastoideo. Cuando se rompe, tenemos ojo de mapache. Aquí está el ojo, en contacto con la base del cráneo. Una vez que entendemos lo que es la base del cráneo, vamos a entender por qué se producen tantas cosas cuando estudiamos semiología, ¿sí? En fin, y fíjense la otra ventana, que es la ventana ósea. En la ventana ósea, chicos, solo veo hueso, literal, solo hueso, porque fíjense el parénquima encefálico, parece una laguna llena de agua. No se ve absolutamente nada de parénquima encefálico, porque esta ventana, que generalmente es la más inferior de todas, es la ventana ósea. Yo con esta ventana veo senos frontales, que son estos dos que están acá, derecho e izquierdo. Veo mis senos etmoidales y efenoidales, que son otros huesos aireados que sirven para el equilibrio. Veo mi hueso, este que está acá, que se me fue su nombre. ¿Cuál es el hueso ese que está acá? No, mastoides. Mastoideo, ahí está. Gracias, doctora. Gracias. Veo también mis senos maxilares o paranasales, que son dos. Y fíjense la calota cómo se ve. Esta es la calota, la tapa del cráneo. Esto que ustedes ven acá no es fractura. A eso nosotros le llamamos sutura. Sutura ósea es la fusión entre un hueso y otro hueso, ¿sí? Se llama sutura ósea. Todo esto que ustedes ven acá son suturas, no son fracturas. ¿Estamos? Bien. Les voy a mostrar un cráneo más. ¿Qué ventana es esta? Parenquimatosa. Parenquimatosa. ¿Qué estructura es esta? Glândula pineal. Sí, señora. ¿Y esta? Estas dos que están acá. Plexos coroideus. Plex Señora. coroideo. Plexos coroideos. ¿Esta estructura cómo se llama? Ventrículo. Ácido ventrículo. Ventrículo lateral derecho. Esta es su asta anterior y esta es su asta posterior, ¿sí? Y lo mismo tenemos del lado izquierdo. Asta anterior, izquierda y asta posterior, izquierda. Bien. ¿Esta qué ventana es? Ventana ósea. Ósea. Ventana ósea. Perfecto. Si yo les pongo en el examen, estructura que señala el círculo verde, ¿qué me van a poner? Fossa cerebelosa. Fosa cerebelosa. Estructura que señala la flecha verde. Mastoideo. ¿De qué lado? Tenemos dos. Derecho. Derecho, genial. Si yo les pongo
Doutora, mas pode chamar, tipo, fossa mastoidea ou tem que falar hueso mastoideo? Hueso, hueso, Ah, sí. hueso. Estructura que señala la flecha. Hueso etmoide derecho. Fosa o seno etmoidales o celdillas etmoidales del lado derecho. Sí. Muy bien. Eso era, chicos, lo que yo le quería mostrar de cráneo, lo que le quería enseñar de cráneo. ¿Hay alguna duda? Só uma pergunta, a questão do abscesso pode ter alguma consequência? El absceso, al igual que cualquier patología de cráneo, lucha por el espacio. El absceso es una patología infecciosa inflamatoria que produce mucho edema. El edema es un líquido en tercer espacio. Es el edema en sí el que produce desviación, compresión. Por eso generalmente el paciente con absceso convulsiona. Aparte de la fiebre que tiene, ¿verdad? Convulsiona, ¿por qué? Por el efecto de masa que sí o sí el edema es el que produce, ¿sí? Ah, sí, está bien, gracias. Bien. Señores, el resto del pueblo, ¿tiene alguna pregunta? Pero hace falta entender para poder acceder las veces que ustedes quieran y entender las veces que ustedes quieran. Entonces, por última vez pregunto, ¿entendieron o hay algo que quieran que vuelva a explicar? Bien. La os del cerebro, la línea media. Sí. Bien. Doutora, e o Chicos, hematoma subgaleal, ele é por fora da pia madre? por fuera del cráneo. Ah, por fora. Por fuera del cráneo, entre el cuero cabelludo y el hueso, por fuera del cráneo, ¿sí? Bien, chicos, a las 7:30 se conecta el grupo B para la parte de hueso, hueso maligno y hueso benigno. Aquel que quiera quedarse hasta las 7:30 en adelante que se quede, no tengo ningún problema, ¿sí? El que no, ya se puede desconectar. Fratura também? Ou não? Sí, sí, Ah, então tá bom. hueso. É da aula de artrose de artrite, doutora? También, también. Ah, sim.